Buenas tardes, mi nombre es Noé Lira Serrano del Instituto Tecnológico de Tijuana. Vamos a hablar del tema Estadística Inferencial 1 que le imparte el profesor Juan José Morales Ibarra. Este proyecto tiene como tema principal hacer uso de las herramientas aplicadas en el campo laboral, para lo cual vamos a ver una pequeña introducción que dice: en este trabajo se dará continuidad a la aprendido en la materia de Estadística Inferencial 1 con el uso de herramientas aplicadas al campo laboral. Para esto haré uso de información de la empresa para la cual laboro actualmente. La información presentada es tomada de las operaciones que se llevan a cabo en la empresa en la que se producen válvulas para aviones, haciendo uso de máquinas CNC. Las áreas de producción o las áreas principales son la área de tornos, fresas, GTs, debur, rectificado, los procesos externos como pasivado, anodizado o el tratamiento térmico. Algunas de las herramientas de distribución de frecuencias que estaré aplicando serán distribución de frecuencias, histogramas, gráficas de barra, gráficas de puntos, gráficas de polígono de frecuencias y la gráfica de Pareto. Con la ayuda del software Minitab versión 17 estaré analizando algunos datos. Por lo pronto, algunas definiciones para entender algunas cosas. Tenemos que datos es el conjunto de información recolectada como medición, géneros, respuesta de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Una población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc. Todo esto que se somete a un estudio. Una muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Los tipos de datos: existen varios tipos de datos. Algunos son parámetros. El parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Dato estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Datos cuantitativos o numéricos consiste en números que representan conteos o mediciones. Datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discreto y continuo, donde los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles en un número finito o número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Los datos continuos o numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Distribuciones de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, que es un porcentaje. Datos. Aquí a continuación voy a presentar algunos de los datos que obtuve para hacer este proyecto. Dice: estos son algunos de los datos que estaré usando para aplicar las herramientas. Las áreas donde se usarán estos datos son del área de tornos, fresas, GTs, debur, grind, rectificado y los tratamientos externos. Y por aquí tenemos algunos datos que ahorita vamos a estar haciendo uso de ellos para generar algunas gráficas. Aquí tenemos datos del área de tornos del mes de enero del 2024 y aquí tiene el número de parte, y estos son números de parte que se encontraron con algún defecto, la descripción de cada uno de ellos, la orden de trabajo, la cantidad de lote que se corrió, el defecto que se encontró, el número de órdenes de piezas rechazadas por lote, y este es el total de piezas que se corrió en el mes de enero en esta área. Por ejemplo, aquí tenemos área de tornos en febrero,
todos los números de parte que fueron rechazados. Aquí están algunas descripciones, igual la orden de trabajo, la cantidad de lote, el defecto y rechazadas. Estas nos van a servir para generar la gráfica de Pareto, más que nada, y alguna otra gráfica. Acá tenemos otras áreas con menores cantidades de rechazo. Por ejemplo, en fresas, en enero solo hubo 3 rechazos. En febrero otros 3. El área de burr, que es la parte final ya cuando esté completa la pieza. Aquí tenemos números de parte rechazados en el mes de enero, descripción del elemento, la orden de trabajo, la cantidad del dote, defecto y las piezas rechazadas. Y aquí tenemos el total de piezas que se fabricaron en esa área en el mes de enero. Para el mes de febrero tenemos más rechazos, igual con su cantidad de lote, sus defectos y las piezas rechazadas. Esta es otra área de GTs, piezas pequeñas, y 3 en enero, 4 en febrero. El área de graneado en enero no tuvo ningún rechazo, en el mes de febrero tuvo una. Y tratamientos externos en el mes de enero no hubo, pero en el mes de febrero sí se encontraron bastantes rechazos en el área. Los datos aquí encontrados, algunos fueron dimensionados de un componente que servirán para utilizar lo aprendido del tema. Este componente se realiza en 4 operaciones en la empresa y fue medido con una máquina de marca Keyence, el cual permite obtener datos de componentes en segundos. Este es un ejemplo de la máquina que se utiliza para medirla. Y estos son los datos que tenemos para realizar algunas gráficas, distribución de frecuencias, de barras o ya sea de histogramas. Entonces vamos a hacer uso de estos datos. Los datos son diámetro mayor, diámetro de paso, diámetro menor. En sí son medidas de una cuerda, 7, 16, 20. Lo cual el diámetro mayor tiene una tolerancia de 437.5 hasta 429.4. El pitch o el diámetro de paso tiene una tolerancia de desde 401 hasta 405. Y el diámetro mayor tiene de 373,6 tens hasta 379 milésimas con 7 tens. Entonces ahorita vamos a hacer uso de estos datos. Y para continuar y que se entienda algunos temas de los cuales vamos a realizar las gráficas. Una serían histogramas, y un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Gráfica de polígonos de frecuencias. Su definición es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. La gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categoría de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. La gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos. Los cualitativos, como sabemos, pues son los que no son contables. En sí son defectos como rayones, golpes, esos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las frecuencias. La escala vertical de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Entonces, a continuación, vamos a empezar a hacer nuestras gráficas, teniendo en cuenta que vamos a utilizar los datos que mencioné antes. Y para esto nos vamos a ir a este folder donde ya tengo los datos.
Entonces abrimos, aquí tengo algunos datos de cuerda. Y entonces ya tenemos por aquí abiertos los datos, 40 datos de un número de parte que se fabrica en la empresa. En este caso vamos a iniciar haciendo frecuencias relativas, una gráfica de frecuencias relativas. Y teniendo estos datos nos vamos a gráfica y utilizamos histograma. Y utilizamos aquí una simple. Le damos OK. Entonces aquí vamos a empezar con un ejercicio. Vamos a ver el diámetro mayor. Le damos doble clic para que se pague para acá. En escala le vamos a pedir frecuencia. En etiquetas le vamos a poner gráfica de frecuencias. Diámetro mayor de la cuerda. Así vamos a llevar nuestra gráfica. Y sería todo lo que vamos a modificar en esta gráfica. Okay. Le damos OK y ya nos da aquí nuestras barras. Le ponemos etiqueta para ver cuántas unidades hay en cada barra. Aquí en esta nos representa 2, 1. Aquí no hay ni un dato. 3, 5, 3 datos, 8 datos, 6, 2, 4, 3. 3, 6, 9, 14, 17, 20, 30, 40. Son 40 datos. Ok, en este caso lo que vamos a hacer es cambiar aquí lo que viene siendo el rango. Le damos doble clic y aquí en Beginning le vamos a poner el número de intervalos. Le vamos a poner en este caso el rango que tenemos de aceptación, que si vemos aquí en la parte de la tolerancia tenemos de 429.4 a 437.5, 30, 34, 31, 32, 33, 35, 36, son 7. Vamos a ponerle 8. Vamos a ponerle que son 8 número de intervalos y le vamos a dar OK y cambiaron. Aquí como podemos ver, cambiaron la distribución. Entonces aquí lo que yo percibo es de que tenemos valores 429, 430 muy por debajo de 435. Estamos hablando que son 5 milésimas de diferencia. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 intervalos. Lo dividí así porque haciendo uso de los datos que tengo, entonces hay 8 milésimas de diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo de aceptación. Por esa razón fue que utilicé el número de intervalos. En esta parte de aquí cambié el número de intervalos, pero también podemos cambiar el número de intervalos o rangos de 8, y lo que puedo hacer es cambiar el midpoint. Lo puedo cambiar, digamos que cada 5 y 10 milésima. Entonces de 429 429 4 429 4, que es el valor mínimo, y le subo 430 429 9, 434
439, 431, 4, 431, 9, 432, 4, 432, 9, 432, 9, 433, 4, 433, 9 y el último 433, 5. 434, 5, 434, 5, 434, 5, 435, 4, 35, 4, 435, 9, 434, 434, 434, 9, 435, 4, 435, 9, bien, aquí le cambiamos bien, parece que todo está correcto. Bien, entonces aquí estamos viendo las gráficas. Aquí dice que estaba de 430. Estos tres datos de aquí van del 430 al 430,8. Un dato aquí en el siguiente rango. En el siguiente rango hay 6 y luego hay 6. En este lado tenemos 14, 3 y 7. Y ya más arriba ya no hay ningún dato. Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a utilizar otros datos y bueno, vamos a gráfica, histograma, simple, pero ahora podemos utilizar lo que es el pitch diameter o diámetro de paso. Le cambiamos la frecuencia y aquí en vez de que diga diámetro mayor le podemos poner diámetro de paso de la cuerda y le damos OK. Entonces aquí ya nos da nuestros datos. Y en este vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a cambiarle el número de intervalos en esta área. En vez de 8 le vamos a poner, de acuerdo a los datos o nuestra tolerancia, de 401, 405 son casi 402, 403, 404, 405. En este caso le voy a poner 4 intervalos. Son 3 con un TEM, pero le voy a poner 4 para que nos haga la distribución. Entonces en vez de 8 aquí le voy a cambiar, le voy a poner 4. Pero antes para esto, para que se vea cómo cambia la distribución, aquí le agrego los datos. En la primera barra 1, 3, 10, 5, 3, 6, 7 y 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 8 intervalos. Pero lo voy a cambiar de acuerdo a la tolerancia. En este caso son 3 y un 10, pero lo voy a cambiar a 4. Entonces le voy a poner que me lo cambie, en lugar de ser el número de intervalos de 8, que me lo cambie a 4 para que se vea cómo cambia la gráfica. Le voy a aplicar OK y así cambia la distribución. Aquí, como pueden ver, la tolerancia mínima es de 401,9 y la mayoría de los datos está cargada en 402,5 de acuerdo a nuestra gráfica, pero la tendencia es hacia el lado derecho.
Pero si se fijan aquí, la medida mayor es de 405, lo cual me indica que después de 403 con 7 tens no hay ningún otro dato. Esto se corre así en el área de producción por una sencilla razón. Se corre en el lado pequeño porque las piezas llevan un tratamiento que hace al terminar su proceso, que se le llama pasivado aonizado, y este tiende a incrementar la dimensión de las piezas hasta 7/10 milésimas. Por eso es de que se le pide al operador que se corra siempre cargado al lado mínimo, del nominal hacia el lado mínimo. En este caso sería nominal 403,5, sería nuestra nominal, y todos los datos están cargados para este lado. Por esa razón, porque después del incremento, estos de 402 van a pasar más o menos aproximadamente a esta área de aquí los datos, porque se incrementa hasta 7/10 milésimas los datos, las medidas de los diámetros. Esta es la razón por la cual se corre de esta manera. Por ejemplo, aquí en este tengo 3 piezas, acá tengo 18, aquí tengo 14 y aquí tengo 5 datos. Entonces, vamos a ver, hacer otro ejercicio, pero ahora con el diámetro menor. Igual gráfica, histograma, simple. Y le cambiamos diámetro menor. Y le ponemos frecuencia. Y le cambiamos la etiqueta y en vez de ponerle paso, le ponemos diámetro menor de la cuerda. Y le damos OK. Entonces aquí vamos a aplicar lo mismo. Le ponemos valores. Decimos que sí. Entonces en el primer rango tenemos 5, 9, 4, 1, 3, 7, 3, 6, 2. Dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangos, pero este igual lo vamos a cambiar y lo vamos a poner para la diferencia entre el valor mínimo y el máximo. Aquí dice que va de 373.6 a 379, entonces estamos hablando que son 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Son 6 milésimas de diferencia. Entonces aquí le podemos cambiar, en vez de que sean 9, le podemos que sean 6. Entonces ya vemos cómo cambia nuestra distribución. Ahí está. Entonces aquí, como pueden ver, cambió de 376.5 hasta 377.7. El dato mayor es 377.9 y el diámetro menor es 373 con 6/10 milésimas. Entonces, por lo tanto, nuestros datos están más o menos cargados hacia la parte alta o en la parte media. 76, 79, 76 es el nominal. Entonces están distribuidos de manera más o menos, pero todos están dentro de tolerancia. Bien, vamos a proseguir con otros ejercicios, otras herramientas. Ahora vamos a utilizar la gráfica histograma. Entonces vamos a utilizar estos mismos datos para hacer una gráfica de histograma. Bien, nos vamos a... Ya tengo por aquí los datos para hacer esta gráfica. Vamos a utilizar estos mismos datos que tenemos aquí para hacer otros 3 ejercicios, uno con el diámetro mayor, el pitch y el menor. Entonces vamos a esperar a que se abra nuestro Minitab. Que por aquí lo tenemos ya, y aquí están los datos, igual 40 datos, 40 piezas checadas. Ok, vamos a hacer un histograma. Nos vamos aquí, en este vamos a utilizar con nuestra campana y le vamos a dar OK. Vamos a darle al diámetro mayor, en escala, igual frecuencia, OK. Y en la
etiqueta vamos a ponerle que es un histograma diámetro mayor. Ok, y le damos OK. Y aquí ya tenemos nuestro histograma. ¿Qué nos da el histograma? Pues nos da la media de los valores, 433, la desviación estándar, la cual es muy buena porque está muy pequeño el valor, y el número de muestras 40. Pero para esto mejor vamos a ver, o para tener más datos, nos vamos a la gráfica de básica, así sumaria. Le damos diámetro mayor y aquí ya tenemos otra gráfica con nuestra Anderson-Darling y normally test. Y que nos decía aquí para saber cómo están distribuidos nuestros datos. Aquí nos dice que el p-value es mayor a 0.05, lo cual nos dice que están más o menos distribuidos los datos. La media es 4.33 con 2/10 milésimas, quiere decir que está localizado por aquí el centro de la campana. La desviación estándar es muy pequeña, es de 0 a 1, quiere decir que nuestros datos, qué tan alejados están nuestros datos de la media, una milésima. La varianza, como pueden ver, es muy pequeña la varianza. La kurtosis también es negativa. En realidad, los datos, como pueden ver aquí en los intervalos de confianza de la media del 95%, están muy cerrados, de 432 a 433. Estamos hablando de una milésima igual. Para la mediana también es muy pequeña. Y para la desviación estándar también estamos hablando desde una milésima a lo mucho casi 2 milésimas. Entonces nuestros datos están bastante centrados. Entonces vamos a aplicar esta misma información para ver cómo tenemos lo que viene siendo el diámetro de pitch. Vamos a estadística básica, sumario, y le damos ahora el diámetro de pitch. Y aquí tenemos también mejor gráfica. Ok, el p-value está por debajo de 0.5, lo cual nos dice que está muy centrada o más centrada nuestra gráfica. La media está en 402, la desviación estándar está en 0.410 milésimas, la variación 0, el skewness 0.51 y la kurtosis cada vez más negativa, lo cual nos dice que nuestros datos están más centrados. El número de muestras 40, y por ejemplo la media y la mediana están prácticamente iguales. La diferencia son 3/10 milésimas, ¿no? Está casi igual. Okay. Y el intervalo de confianza de la media para el pitch, para el diámetro pitch, estamos hablando que son 3/10 milésimas. Entonces, el intervalo de confianza de la mediana, estamos hablando que son 6/10 milésimas, y el intervalo de confianza de la desviación estándar, estamos hablando que son 2/10 milésimas, lo cual nos indica que nuestros valores están muy centrados o muy juntos. El rango de aceptación la tolerancia de esta medida es muy cerrada, 3 milésimas con una 10 milésima, entonces los datos por lo general están muy centrados y cargados a la mínima, porque mencionábamos que estos datos sufren un cambio a la hora que se les da el tratamiento de pasivado a anoizado, sube alrededor de 7 desmilésimas diametralmente, y por esas razones que están cargados más al lado del nominal hacia abajo y no hacia arriba. Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a hacer igual una gráfica, pero ahora del diámetro menor. Le damos OK
Y aquí tenemos nuestra gráfica. El p-value está relativamente pequeño, que es menor a 5 milésimas, a 0,05. La mediana es de 377 milésimas. La desviación estándar está en 310 milésimas, muy chico. La cortosis es muy negativa. Nuestros 40 datos. La mediana es de 377, parecida casi a la media, lo cual nos dice que nuestros datos están muy centrados. El intervalo de confianza, aquí tenemos que es de 376 a 377, o sea, muy cerrado. Nuestro intervalo de confianza de la mediana, también la diferencia es una milésima. Y el intervalo de confianza de la desviación estándar, pues son 3 milésimas a 5 milésimas. Realmente está muy centrado. Aquí se puede ver en esta gráfica igual que está muy centrado en 377 aquí, aunque los datos se ven un poquito distribuidos aquí, pero realmente estamos hablando que eso es una milésima la diferencia entre el diámetro más pequeño al diámetro al más grande. Realmente una milésima es una nada, ¿no? Bien, otra gráfica que podemos construir con estos datos. Vamos a utilizar los mismos 40 datos y podemos hacer una gráfica de puntos. Sí, podemos hacer dot plot y seleccionamos simple y le podemos poner gráfica de puntos, diámetro mayor y me equivoqué, perdón, vámonos aquí y luego a dot plot, seleccionamos simple, seleccionamos el diámetro mayor, le damos OK y aquí cambiamos lo que le quería cambiar ahorita. Y gráfica de puntos del diámetro mayor de la cuerda. Aquí está. Y aquí en la gráfica podemos ver la distribución por puntos, cómo están distribuidos. Aquí pues hay más valores que aquí no se visualizan por el tamaño del valor, pero aquí fue donde cayeron entre 432 y 432.8, y en donde hay más valores es desde 432.8 hasta 434.4, es en donde se acumula más el número de datos, eso en el diámetro mayor. Para el diámetro de paso o el diámetro pitch podemos hacer también el mismo ejemplo. Gráfica, dot plot, simple, cambiamos aquí el pitch, le cambiamos la etiqueta, gráfica de puntos, diámetro de paso y le damos OK y aquí ya nos da nuestra gráfica de puntos del diámetro de paso. Acá tenemos un dato en la mínima, 402.9, 402.0 todavía, entonces no llega al mínimo. Y acá recuerden como lo que mencionaba, que les decía que la máxima era 405, entonces está muy alejado de la máxima, pero estos datos se corren al lado del nominal hacia abajo para evitar que cuando se le dé el proceso externo, que es anodizado o pasivado, con las 10 milésimas que crece por el tratamiento, o pudiera crecer, puede ser menos, pero en promedio crece 7-10 milésimas diametralmente. Entonces aquí es como está nuestra dispersión. Y podemos hacer lo mismo también con el diámetro
menor, simple, diámetro menor, y le cambiamos, en vez de diámetro de paso le ponemos diámetro menor, y aquí tenemos nuestra distribución por puntos. Bien, otro tipo de gráficas que podemos utilizar o que se pueden utilizar con este tipo de datos sería las gráficas de barras. Entonces vamos a hacer una gráfica y nos vamos al chart y utilizamos console unique, simple, le damos OK y nos vamos al diámetro mayor y le podemos aquí etiquetas y gráfica de barras, diámetro mayor. Ok, entonces le damos OK y aquí le ponemos en barras, sí. Okay, entonces le damos OK y aquí tenemos nuestra gráfica de barras. Creo que hay algo mal aquí, déjame ver. Bar. Values from a table, simple, y le damos diámetro mayor y le damos escala. Aquí no, le movemos, le ponemos ahora sí gráfica de barras y le ponemos ya diámetro mayor, damos OK y le damos OK. Sí, los primeros datos que tenía estaban correctos, además que se me hizo extraña porque como no se repiten muchos valores, por eso es que me salió de esa forma. Entonces el diámetro mayor, le ponemos etiquetas, diámetro mayor, OK, le damos OK y aquí está nuestra gráfica de barras. Nada más que como aquí solamente se repiten aquí datos en estas dos, por eso es de que se me hizo extraña, pero nada más esos dos datos se repiten, los demás tienen diferentes valores de acuerdo a los resultados obtenidos. Entonces aquí como pueden ver, aquí hay dos valores y en todas las demás hay uno, aquí también hay dos y aquí también hay dos. Entonces se me hizo extraña porque miré muchas barras, pero en sí es raro que se repitiera algo, más que en 3 ocasiones se repitió nuestra barra. Entonces vamos a aplicar este mismo ejercicio a lo que es al diámetro pitch y hacemos lo mismo, gráfica de barras, custom, simple, y ahora le pedimos el pitch y aquí le cambiamos la etiqueta, en vez de diámetro mayor le ponemos diámetro de paso. El diámetro de paso y le damos OK y aquí tenemos otra vez. Entonces vuelve a repetir el mismo caso, que tiene muchas barras porque hay bastantes medidas diferentes y se repite 2, 3, 6, 7 veces se repite el mismo dato. Entonces, pero lo que pueden ver aquí es de que los valores van desde el 402 hasta el 403,4 milésimas. Entonces la variación es por tenes. Y esto sucede porque solamente tenemos 4 milésimas de tolerancia en este tipo de dimensiones. En la empresa se manejan a veces tolerancias de hasta 3 milésimas y los cumplimos. A veces sí nos excedemos con 1, pero sí siempre se cumple. Entonces vamos a aplicar este mismo ejercicio, pero vamos a hacerlo con otros datos. Ahora vamos a aplicar igual nuestra gráfica de barras simple, pero ahora vamos a ver el diámetro menor y cambiamos nuestra
de diámetro de paso a diámetro menor de la cuerda y le aplicamos OK. Entonces aquí igual que en los otros se ve muy variada porque no se repiten mucho los datos, más que en algunas ocasiones, y en este caso serían en 5, se repite 2 veces y las demás son datos únicos. Entonces esta es otra gráfica de barras. Ahora vamos a pasar, como decíamos, a la gráfica de Pareto. Ya tengo aquí los datos que se obtuvieron en la empresa, los datos que nos proporcionan del área de tornos en el mes de enero, y tenemos estos datos, ya los tengo por aquí cargados en el Minitab. Bien, entonces aquí vamos a hacer una gráfica de Pareto, la cual se utiliza pues para resolver o para atacar los defectos con más frecuencia. Entonces nos vamos a ir a estadísticas y vamos a Quality Tools y seleccionamos Pareto Chart o gráfica de Pareto. Seleccionamos y ya por aquí ya está defecto y frecuencias y rechazadas. Entonces aquí en opciones lo que podemos poner es gráfica de Pareto tornos en enero, en el mes de enero. Le damos OK y nos arroja la gráfica. OK, esta gráfica nos sirve para identificar cuál es el defecto que se repite con más frecuencia para así atacarlo. Esta gráfica se conoce también como 80-20. Si, por ejemplo, en este caso agregamos los datos, los cuales de hecho ya vienen aquí, en esta parte de aquí donde dice rechazadas, ya vienen, pero para que lo puedan visualizar mejor, acá están en la parte de arriba. Entonces aquí dice que en escalón y material embarrado se encontraron 183 unidades, que es el valor más alto, que viene siendo el 4M1108, un poppet. De allí dice que es un diámetro oversize o un diámetro grande por encima del máximo de la tolerancia. Dice que hay 100 una pieza. Entonces aquí es la suma de todos los defectos o los encontrados de diámetro oversize. Si te fijas aquí hay 101, pero por ejemplo aquí nos dice que en este número de partes se encontró 54, aquí dice que se encontró 25, entonces se suman. En esta parte de aquí se suman todos los datos que se encuentren con defecto de oversize. Entonces tenemos 1, 2, 3. Entonces en 3 lotes se encontró este problema, el oversize. Entonces si se atacan estos defectos, pues ya estás resolviendo prácticamente tus problemas. Esta gráfica es muy utilizada en el área de calidad precisamente para atacar los principales defectos que se encuentran. Acá abajo tenemos una columna, el porcentaje. Sí, aquí dice que este defecto solo fue el 33.4%. El segundo defecto dice que es un 18 y la de abajo es un acumulado, entonces suman el 33.4 más el 18, ya juntos suman el 51%. Entonces, si tú resuelves estos dos problemas en tus procesos, casi estás resolviendo la mitad de tus defectos en el proceso. Ok, entonces vamos a realizar otro ejercicio con otra muestra. Bien, por aquí estoy cargando ya los datos de tornos del mes de febrero para realizar también una gráfica de Pareto. Como les mencionaba, este tipo de gráficas se utilizan mucho en el área de calidad para atacar los defectos que se repiten con mucha frecuencia. Perdón. Que se nos cargue. Mientras vamos visualizando aquí como tenemos en el mes de febrero se encontraron mucho más, se produjo más, a diferencia, como ven, el total de piezas producidas o cerradas en ese mes fueron 14,000. Acá fueron 55,000, fueron más piezas, entonces por ende se encontraron más detalles. Todos se resolvieron, o la mayoría, es raro el
el que no se pueda resolver. De plano, si es un defecto que ya no le puedes agregar material porque está muy chico o está muy grande en un diámetro interno, ya no, en el área aeroespacial está prohibida la soldadura, entonces definitivamente se hacen esas piezas scrap, pero la mayoría de las veces se puede resolver. Ok, entonces ahora sí vamos a resolver el mes de febrero con una gráfica de Pareto. Ya tenemos aquí los datos. Entonces aplicamos la misma estadística, quality, y nos vamos al Pareto. Entonces aquí ponemos el defecto y la frecuencia rechazadas. Entonces en opciones cambiamos y le ponemos gráfica de Pareto de tornos febrero, del mes de febrero. Le damos OK. Y aquí también. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica de Pareto del mes de febrero. Que aquí, como pueden ver, nuestro mayor defecto con 542 fueron piezas marcadas. Marcadas cuando en los tornos le ponen mucha presión al chuck, nos marcan las piezas y eso nos causa defectos. Entonces nuestras piezas marcadas fueron 542. Y si puedes ver aquí, tenemos en este lote de 2000 se marcaron 357 y se va sumando. 357 más 181. Por acá tenemos alguna otra, piezas marcadas. No, creo que ya. Entonces solamente esas dos lotes se marcaron. Entonces es la suma de estas dos. De 2, 13, 4, 5. 542, exacta es la suma. Ahora el segundo defecto es golpes. Entonces golpes igual, son 375 y fue en varios lotes. Aquí podemos ver no fue en un solo lote que se encontró con golpes. Entonces, escalones, esto es cuando la herramienta no hace o no recorre toda la distancia que debe de recorrer y deja un escalón pronunciado que excede la tolerancia y por ende es un defecto. Si ese escalón no excediera la tolerancia, es decir, si está dentro de lo permitido, por lo general siempre se permite, pero si excede la tolerancia, pues se rechaza y se manda a retrabajar. ¿Ok? Entonces, igual que la otra, la gráfica de Pareto siempre empieza de izquierda a derecha, el diámetro más alto, y la columna esta significa qué porcentaje vamos resolviendo. Si nosotros resolvemos, por ejemplo, aquí nuestros primeros 3 defectos, que serían marcas, golpes y escalón, estaríamos resolviendo el 54% de nuestros defectos. Entonces, si atacamos solamente estos 3 y no enfocarnos en todos los defectos, si nos enfocamos solamente en estos 3, pues ya estamos resolviendo prácticamente o quizás el 50% de nuestros problemas. Entonces, este es otro ejemplo, claro, de lo que es una gráfica de Pareto. Ahora vamos a hacer una de proveedor. Antes de pasar la de proveedor, me gustaría hacer esta, que es del área de debut del mes de febrero, que también hubo bastantes rechazos. Hubo más producción que en el mes de enero, sí, casi el doble, por ende hubo más defectos. Entonces vamos a hacer esta gráfica que es del mes de febrero. Como les decía, hubo más producción, acá se cerraron 43,000 piezas, acá se cerraron 91,000, el doble. Entonces también por eso es de que hay más defectos encontrados. La mayoría, como mencionaba, por lo general tiene solución. Entonces vamos a hacer el Pareto de este. Con esta información, vamos a ver cómo nos queda la gráfica. Bien, ya quedó por aquí los datos, aquí están. Este es del área de debut del mes de febrero, donde se corrieron 91,000. Entonces vamos a hacer una gráfica de Pareto para ver cómo nos queda la distribución de nuestras gráficas. En Quality Tools y nos vamos a Pareto. Defecto.
y rechazadas. Entonces vamos a ver y le ponemos aquí una gráfica Pareto del área de debut de febrero. Aquí está, le damos OK y aquí quedó ya nuestra información. Vamos a hacerla un poquito más grande, agregamos etiquetas nada más para visualización. Y por ejemplo, aquí en esta área los defectos son más o son menores. Por lo general siempre es muy repetitivo la rebaba, golpes y sobre debur. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en el área de debur es muy común que omitan limpiar alguna zona y queda con rebaba. Entonces el principal problema que se tiene ahí es de que en la inspección final siempre se detecta que se dejó rebaba. 1818 en la primera columna. Entonces estamos viendo que eso es el 52%, 52.8 el puro porcentaje del primer defecto. ¿Cómo se llegaron a 1818? Pues aquí podemos ver que en diferentes lotes o en diferentes números de parte pues se encontró, ¿no? Y se va acumulando 96, 26, 274, 27, 810, 400, 185. Entonces todas se van acumulando y se acumulan en la primera rebaba o en el área de rebaba. Entonces todos juntos suman un 52.8%. El siguiente defecto es por golpes. Todo esto es manejo de las piezas. Entonces, si atacáramos, por decir, estas dos aquí, atacando el primero, ya tenemos resuelto el 50%. Si resolvemos los dos primeros, estamos atacando casi el 78.4%. Entonces, aquí tendríamos que hacer algo para mejorar esa parte que se podría ver en los avances más por delante. Entonces aquí tenemos otra gráfica de Pareto. Entonces ahorita aquí vamos a dar por concluida la primera etapa del proyecto. Ya vimos gráficas de barras, de Pareto, de puntos, histograma y de distribución. Entonces yo creo que y bastantes ejercicios. Por esta parte es todo hasta aquí y nos vemos en el siguiente avance del reporte.